Rafael Álvarez en la coordinación general, María Patricia González en la logística y yo en la conducción, saludamos y les damos la bienvenida a los voluntarios y amigos de Colombia, de Honduras, en especial a Zoraida y a Marlon, de Estados Unidos y otros países y demás personas que se conectan con nosotros en este miércoles de la esperanza, del teléfono de la esperanza de Medellín. El teléfono donde tu voz se escucha siempre. Estamos a tu lado. Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más comunes del mundo. En 2019 afectaron a 301 millones de personas. No sé si sabían eso, y que afectan más a las mujeres que a los hombres. Ese es otro dato también muy importante, y que sus síntomas suelen aparecer durante la infancia o la adolescencia. Nos acompaña en esta ocasión la doctora María Victoria Zuluaga Ortiz. Ella es psicóloga muy joven, entre otras cosas, desde 2016, es terapeuta individual de parejas y familias, es certificada como líder de alto impacto, PL Life 83, y es facilitadora de actividades de grupos en organizaciones y comunidades. Hoy tendremos la posibilidad de conocer más sobre la ansiedad por parte de la doctora María Victoria. Conoceremos además de la definición de lo que es ansiedad, su clasificación, su diferencia y similitud con el miedo y el estrés. Sabremos también cuáles son sus causas, sus manifestaciones y su manejo, y qué hacer y qué no hacer en caso de que una persona tenga ansiedad. Nos dice la doctora María Victoria que su objetivo en esta charla es, abro comillas, reflexionar sobre las funciones adaptativas y desadaptativas de la ansiedad en la realidad psicológica de los seres humanos y revisar alternativas que permitan expresarla de una manera adecuada, funcional, en diferentes ámbitos. Escucharemos durante la primera hora la conferencia de la doctora María Victoria, y en los siguientes 30 minutos ustedes, queridos asistentes, podrán participar con preguntas o comentarios. Tendremos además un espacio de reflexión por allá en la mitad de la charla. Les informamos también que esta conferencia está siendo grabada. Agradecemos los aportes recibidos por ustedes en estos miércoles de la esperanza, los cuales podrán ser consignados en la cuenta bancaria publicada en el flyer de invitación a esta actividad de hoy, que fue enviada a sus correos y respectivas redes sociales. Doctora María Victoria, agradecemos su generoso apoyo y aporte al bienestar emocional de la población que acude al teléfono de la esperanza de Medellín. Nos disponemos a escucharla. Tiene usted la palabra. Bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Bueno, Gracias. como Juan Luis ya les comentó, soy psicóloga egresada de la Universidad Católica Luis Amigo. Estoy ejerciendo mi profesión desde el 2017. Soy terapeuta y trabajo a nivel individual, trabajo con parejas y familias. También construí algo que se llama terapia para el alma, en la cual hago terapia psicológica y trabajo con herramientas muy potentes de sanación como son el Reiki y la limpieza energética. Y además de todo esto, soy maquilladora profesional y tengo una tienda virtual de ropa y accesorios usados. Como Juan Luis les decía, el objetivo de este espacio es que podamos reflexionar sobre el tema de la ansiedad, sobre su funcionamiento, las funciones adaptativas y desadaptativas en relación a la realidad psicológica y al desempeño de los seres humanos en los diferentes ámbitos de la vida. Más que algo académico, es poder generar como ese espacio de reflexión, ¿cierto? Que genere aprendizajes, cuestionamientos. Listo, aquí les presento a ansiedad. Y sí, ella ha tomado el control de mi vida algunas veces.
Vamos a comenzar ahora con esta gran aventura. A continuación, vamos a ver un corto video que nos va a explicar cómo funciona, cómo se manifiesta, qué es la ansiedad. No hay manera de que pueda pasar este examen. Ni siquiera quiero presentarme. Estaba muy incómodo con esa fiesta. Fue difícil respirar y sudé mucho. Me tuve que ir. No puedo irme a dormir o dejar la casa sin asegurarme que la estufa esté apagada y las puertas estén cerradas. A veces hago esto 3 o 4 veces. Tengo que llegar al aeropuerto 5 horas antes. Nunca sabes lo que puede pasar. Estas son las voces de personas que han sentido ansiedad. La ansiedad es una reacción común a eventos diarios, como tomar un examen final o hablar en público. Pero cuando la ansiedad lo hace sentirse muy incómodo y hace que la vida cotidiana sea difícil, entonces se vuelve un problema, o lo que llamamos un desorden. Lo sé, pues he vivido con ansiedad por mucho tiempo. Mi propia ansiedad se siente como si se tratara de todo. Me preocupan muchas cosas de maneras diferentes y tiene un gran impacto en mi vida. Me estreso sobre cosas que están a punto de suceder o que pudieran suceder, y eso hace que no me pueda enfocar en dónde estoy o con quién estoy. A veces mi corazón palpita mucho, hablo muy rápido y soy grosero con las personas. Mi familia se frustra mucho conmigo. Cuando en verdad es malo, siento un nudo en mi estómago todo el tiempo. Hasta me siento deprimido y quiero que me dejen en paz. Siento que si hago algo lo echaré a perder o algo irá mal, así que muchas veces prefiero evitarlo todo. Me siento mucho mejor quedándome en casa y tomando un trago. Resulta que la ansiedad es un síntoma común de la salud mental. Puede ser la señal principal del desorden generalizado de ansiedad del que sufro, o desorden de ansiedad social, que es el miedo que se tiene de estar en público o conocer gente nueva. Para aquellos de nosotros con desórdenes de ansiedad social o generalizada, es difícil vivir como queremos. Algunas personas sienten ansiedad sobre cosas específicas. Le temen a las alturas, serpientes, arañas o algo más. A esos miedos se les llama fobias, y cuando las personas evitan esas cosas, la ansiedad se mantiene lejos. Pero cuando las personas no pueden evitar sus fobias, ese es un verdadero problema. Algunas personas sienten ansiedad y desorden de estrés postraumático o desorden obsesivo compulsivo, lo que puede causar que las personas se sientan agobiadas con ansiedad. En estas condiciones, la ansiedad puede ser tan intensa que las personas son puestas en riesgo de suicidio y usan el alcohol o las drogas para enfrentarla. A veces sienten como si sus vidas se hubieran detenido. Soy uno de los que tienen suerte. Un doctor me recomendó un tratamiento que me ayudaría, y lo hizo. Ahora entiendo cómo se siente mi ansiedad cuando sucede, y qué puedo hacer al respecto. Aprendí algunas buenas habilidades para enfrentar problemas, y el solo nombrarla me ayuda a mantenerlo en perspectiva. A veces mi ansiedad se puede volver muy grande, pero no parece durar tanto como solía hacerlo. Mi ansiedad era tratable. Para la mayoría de las personas, esto es cierto. Puede recuperar su vida a donde quiera que esté. Lo sé, porque yo recuperé la mía. Bueno, como pueden ver, el video nos muestra un poco sobre el contenido y la manifestación de la ansiedad. Ahora quiero que volvamos al foco que tiene que ver con la ansiedad me controla, controlo la ansiedad. Es tanto que la ansiedad puede llegar a desbordarnos, que hay unos datos estadísticos que comprueban la importancia que tiene en el campo de la salud mental. Como Juan Luis nos dijo comenzando la presentación, a nivel mundial, la ansiedad es el trastorno más común en el planeta. ¿Qué vemos en estos datos estadísticos? Que la depresión y la ansiedad van en aumento y que los más afectados son los jóvenes entre 10 y 19 años. En Colombia hay una estadística del 52.2% afectados también entre 12 y 17 años. ¿Qué quiere decir esto? Que más de la mitad de la población
tiene un trastorno o síntomas de ansiedad. Vamos a definir entonces el miedo, el estrés y la ansiedad, para luego comprender mejor las diferencias y semejanzas y también las funciones adaptativas y desadaptativas. El miedo es una emoción natural y es un mecanismo adaptativo de supervivencia. Es una respuesta fisiológica que nos ayuda a reaccionar de manera inmediata frente a un estímulo amenazante, dándonos la oportunidad de huir de manera inmediata ante situaciones potencialmente peligrosas. Tiene una base biológica y fisiológica. ¿Qué es el estrés? Es una reacción fisiológica y emocional que comienza frente a una demanda externa y puede resultar desafiante para el organismo, ya que debe dar una respuesta a esa demanda. En este sentido, el estrés puede resultar adaptativo, ya que es una respuesta natural a una presión cotidiana y nos ayuda a resolverla. Vamos ahora entonces con el tema de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un conjunto de procesos psicológicos derivados del miedo y del estrés. Tiene manifestaciones fisiológicas, físicas y conductuales que, como vimos en el video, puede expresarse de muchas maneras, pero tienen algo en común y es que va a aparecer como una respuesta anticipatoria. Cuando se percibe un peligro real o imaginario. La ansiedad es una emoción normal que está presente en todos los individuos. Todos nosotros en algún momento hemos sentido ansiedad. Por lo tanto, el manejo de esta puede resultar adaptativo y cumple una supervivencia psicológica, pues nos permite prepararnos para lo que viene y resolver una situación y una demanda externa e interna. Vamos a ver cuáles son esas semejanzas y diferencias entre estos conceptos que nos son muy similares, ¿sí? Y a veces nos confundimos como a la hora de definir. Entonces acá encontramos que ansiedad, miedo y estrés no funcionan de manera separada, sino que se dan de forma interactiva. El miedo puede activarme estrés, el estrés puede activarme ansiedad y así pueden funcionar de manera interactiva. Encontramos que son respuestas fisiológicas, psicológicas y emocionales que se presentan ante estímulos imprevistos y pueden representar una amenaza o un reto para el individuo. Estas respuestas también dependen de la interpretación y la experiencia que la persona ha tenido frente a una situación específica. Algo importante acá, y es que el miedo no se puede intervenir, porque es algo fisiológico, es heredado y sucede de forma inmediata, ¿sí? Que se pone en pro de la supervivencia. Tiene que ver con vida o muerte. En cambio, el estrés y la ansiedad ya tienen componentes psicológicos y desde allí pueden intervenirse. Vamos a dar ahora unos ejemplos más prácticos frente a esta teoría. Acá tenemos un estímulo, es una tarántula. ¿Cómo respondo a través del miedo, el estrés o la ansiedad frente a ese estímulo, cierto? Yo estoy, pongamos un ejemplo, estoy en mi casa arreglando, estoy en la cocina, estoy arreglando algo, de repente abro un cajón y aparece una tarántula, lo primero que voy a hacer es gritar, salir corriendo, escapar, ¿cierto? Para defenderme. Eso ocurre de manera automática, sin pensarlo. Y por eso se pone en la supervivencia. El estrés frente al estímulo de la araña,
lo que me va a permitir es pensar en cómo voy a sacar esa tarántula de mi casa. ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a matar? ¿O cómo la voy a sacar a su hábitat? Entonces me va a poner en funcionamiento, ¿cierto? Que ahí es cuando hablamos de un estrés adaptativo. Y la ansiedad lo que va a generar es, frente al mismo estímulo, voy a quedar con una sensación de que voy a encontrar arañas en cualquier cajón, en cualquier espacio. Además, voy a soñar una semana entera con arañas que me están atacando, que me van a introducir veneno, que me va a llevar a la muerte y se va prolongando en el tiempo, ¿cierto? Voy a estar más alerta a insectos y así va sucediendo. Entonces, este es un ejemplo de un estímulo externo. Ahora vamos a ver qué sucede con un estímulo que tiene componentes externos e internos, ¿cierto? Yo tengo una relación de pareja y a través del miedo, que es algo natural del ser humano, que es un mecanismo que ya viene incorporado, yo puedo estar pensando que esa persona me va a terminar. Si esa persona me dice, por ejemplo, tengo que hablar contigo, que es algo que no es habitual en nuestra relación, con miedo yo voy a decir, pucha, me va a terminar, esto ya se acabó, ¿cierto? Que eso es normal. Cuando tenemos una relación o algo que queremos, que nos gusta, pues no queremos perderlo. El miedo es funcional para cuidar a la pareja. Hasta ahí está bien. El estrés, ¿qué hace el estrés? Supongamos, esta persona me termina. Ya hay un estímulo real, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Ese estrés me va a permitir darle salida o escape a ese estímulo, me terminó. ¿Qué puedo hacer con estrés? Puedo ir a tomar, a evadirme en el alcohol, ¿cierto? Pero también puedo ir a buscar apoyo espiritual, a buscar a un psicólogo y el resultado no sabemos cuál va a ser, pero eso es lo que hace, me motiva una conducta. Y ahora frente a la ansiedad, lo que pasa es voy a empezar con un miedo continuo de qué voy a hacer yo sin esa pareja. Siempre me pasa lo mismo. No soy capaz de sostener una relación. Y si la ansiedad sigue prolongándose en una posible relación, voy a estar todo el tiempo temeroso de que no voy a ser suficiente, no voy a ser capaz y que también me va a terminar. Esta aventura continúa. Hablemos de ansiedad. Ella ha tomado el control de mi vida algunas veces y no han sido pocas. Soy psicóloga y he padecido de ansiedad a lo largo de mi vida. Quiero contarles algo más a nivel de mi experiencia, ¿sí? Y lo que me ha pasado con el tema de la ansiedad. Entonces, recuerdo que en algún momento de mi niñez yo entré a unas clases de teatro y de modelaje, para lo cual yo estuve preparándome 6 meses, más o menos. Yo era una buena estudiante, me iba bien, me apasionaba lo que hacía, todo bien. Cuando justo llega el momento de la presentación de la obra y del desfile, ¿qué pasó? No salí, no fui capaz, la ansiedad me desbordó, me paralizó, pensaba, ¿qué van a pensar de mí? Voy a hacer el ridículo. No, o sea, el peor escenario, eso me apagó totalmente, me estancó. Más adelante, cuando estaba en el colegio, yo evitaba exponer, me enfermaba, inventaba cosas, no exponía, ¿cierto? Porque a partir de esa primera experiencia generé un pánico, empecé a generar pánico escénico, ¿sí? Porque pensaba, no voy a ser capaz como no fui capaz en esa experiencia anterior. Entonces, inclusive, el profesor me decía, siéntese mejor. Inclusive se reía. Y para mí eso era reforzar el pensamiento de no voy a ser capaz, no puedo hacerlo y lo demás asociado.
Como psicóloga he padecido pánico escénico. ¿Qué ha pasado? Ha interferido en muchas oportunidades que he tenido, ha interferido con mi economía y con muchas cosas más, ¿cierto? Ahora, hace poco, sucedió un evento en cine. Estaba con mi pareja viendo una película, entró un señor, el señor empezó a hablar cosas incoherentes, a reírse, a hacer unas voces raras. En un primer momento nos pareció chistoso, nos reímos, en fin. Luego el señor se va corriendo para donde nosotros estábamos. En la sala solamente estábamos mi pareja y yo, y el señor se cae algo metálico, huele a licor, ahí yo, fue pucha, no, o sea, tengo que hacer algo con esto. Pensé en decirle al señor, mira, déjanos ver la película, tal cosa, voy a llamar a alguien o avisarle, pero dije, como está tomado, quizás reaccione de una manera agresiva y pone en riesgo mi vida. ¿Qué hice? Ahí la ansiedad resultó muy adaptativa, porque no le dije nada al señor, pero fui y hablé con el gerente y le dije, por favor, hay algo raro, no me siento segura, tal cosa. Claro, fue el gerente y efectivamente el señor tenía licor, se puso agresivo con ellos, nos tocó salirnos de la película, pero ahí resultó que la ansiedad funcionó, ¿cierto? Después de todo eso, de estas anécdotas que les cuento y de todo el ejercicio como profesional de psicología, como paciente, porque también asisto a psicólogo, yo he tomado una decisión personal. La ansiedad me controla, controlo la ansiedad. Para eso vamos a hablar entonces de lo que causa la ansiedad. Y es que la ansiedad no está determinada por un solo factor. Como pueden ver, ahí es la convergencia de factores lo que puede detonar. Entonces, dentro de esos factores tenemos herencia y biología, esquemas mentales del lado psicológico, estilos de crianza y apego, ambiente, hábitos y aprendizajes. ¿Sí? Puedo tener una tendencia hereditaria, pero no me va a determinar que por sí sola voy a desarrollar un trastorno. Esto debe ir acompañado de otros factores para poder alimentar el desarrollo de esa tendencia. Todo esto para decirles que no hay que satanizar la ansiedad. En nuestro tiempo, pues la ansiedad, el miedo es considerado como algo negativo, como que todo el tiempo tenemos que estar felices y eso hace que nos enredemos más, ¿cierto? En la no aceptación de algo que tenemos y que nos ha pasado a todos. Entonces, lo primero es no satanizar la ansiedad porque tiene funciones adaptativas. Esto lo podemos resumir en, la ansiedad es una respuesta normal que nos mueve a desarrollar una tarea, ¿sí? Nos mueve, porque el hecho de yo ser ansioso para presentar algo hace que yo vaya y estudie, que yo vaya e investigue. Desde ahí, muy funcional. La ansiedad ya se va volviendo más desadaptativa. Es, por ejemplo, cuando esa carga es tan fuerte y tan pesada que en vez de ponerme activa, lo que hace es que me bloquea, porque afecta la memoria. Y además, si la ansiedad se prolonga en el tiempo, aparece de repente de manera inesperada, sin saber por qué, y acompañada de síntomas físicos que ya se vuelven muy intensos, ¿cierto? Que pierdo como el control de mi propio cuerpo. Ahí sí se puede convertir ya en una enfermedad mental, incluso también afecta el organismo, la parte física. Y ahí es cuando hay que revisar. Inclusive teniendo síntomas de ansiedad, es mejor revisar antes de llegar a una alteración como tal, ¿cierto? El llamado y la invitación es a la prevención. Acá ya aparece la ansiedad como trastorno y esto me dice que los trastornos, todos en general, aparecen con características de miedo y ansiedad excesivos
y tienen pensamientos anticipatorios a una amenaza futura. Los pensamientos recurrentes de la ansiedad es como el temor a morir, a que me hagan daño, a volverme loco. En la clasificación de la ansiedad, según los manuales diagnósticos DSM-5, aparece que la ansiedad, pues, el componente ansioso es central para detonar todos los trastornos mentales. Por eso hay que ponerle cuidado, ¿cierto? Acá en los trastornos de ansiedad principales aparecen las fobias, el trastorno de ansiedad generalizada TAC, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad por separación. La fobia tiene que ver con un tema específico, un temor a algo específico, a los insectos, a las alturas, para montar en avión. Los trastornos de ansiedad generalizada, como su nombre lo dice, ya se manifiestan, por ejemplo, en espacios. Tengo miedo de ir a un lugar, tengo miedo de tanta gente, de presentar o hacer una exposición. Son varias las formas. El trastorno de pánico ya tiene que ver cuando una persona entra en pánico, que ya aparece sin razón alguna y yo empiezo con palpitaciones, sudoración, empiezo a creer que me voy a volver loco y tiene una duración como hasta de 10 minutos. Es muy fuerte, ¿cierto? Y ya el trastorno de ansiedad por separación tiene que ver, por ejemplo, en la niñez. Hay un momento en el que el niño siente temor cuando no está con su padre, siente que le va a pasar algo, que se va a morir, que lo va a abandonar. Y esto sucede también en los adultos, en las parejas, cuando su pareja no está ahí presente todo el tiempo, siente que lo va a abandonar o que le habrá pasado algo. Y en este sentido, pues puede volvernos la vida muy maluca, ¿cierto? Todo el tiempo preocupados y pendientes del otro. No nos permite disfrutar el presente, sino estar todo el tiempo por allá desconectado, anticipando cosas horribles. Acá también tenemos otros trastornos vinculados a la ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático y las adicciones. El obsesivo compulsivo tiene que ver con pensamientos redundantes y círculos que no terminan, más un ritual para compensar el pensamiento. Por ejemplo, salgo de mi casa y debo de revisar por ahí 3 veces o más que haya echado candado a la puerta, porque si me voy así todo el día voy a estar pensando que me van a robar, cosas catastróficas y no voy a poder estar centrada en ese lugar, ni voy a ser eficiente ni productivo en otro ámbito de mi vida. El estrés postraumático sucede después de un evento traumático, por ejemplo, un accidente. Tengo un accidente, luego me voy a montar a un carro y no soy capaz, otra vez empiezo a sentir los síntomas físicos, no estoy tranquilo. Y las adicciones tienen que ver, las adicciones aquí se presentan como efecto o causa. Las adicciones pueden detonar ansiedad, ¿sí? O también se consume drogas psicoactivas o licor para compensar la ansiedad como un mecanismo adaptativo de defensa. Esto para decirles que esos patrones de comportamiento para aliviar la ansiedad en ese momento se pueden convertir a largo plazo en algo peor, ¿sí? Si yo utilizo el cigarrillo de forma adictiva para compensar ese miedo, lo que va a pasar más adelante es que me enferme de los pulmones, algo horrible y que inclusive puede llegar a morir. Entonces es como eso, ¿cierto? Van a empeorar la situación a largo plazo. Bueno, aquí mirando el reloj me doy cuenta que hay que ir a una pausa. Los voy a dejar entonces con Juan Luis. Ahorita nos vemos. Ok, entonces vamos a ir pues a una pausa. Aquí lo que vamos a hacer realmente es hacer pues como una parada. Estamos pues con la doctora María Victoria Zuluaga Ortiz en la ansiedad, ¿me controla o controlo la ansiedad? Entonces hacemos este para resolver dudas o preguntas que haya hasta el momento.
Mientras ustedes piensan en la pregunta o en la duda que tengan, les recordamos la invitación a participar de los otros espacios que tenemos en el teléfono de la Esperanza. Esos son el conversatorio presencial, Un Café con Esperanza, en el Centro Comercial Almacentro, donde conversamos siempre mientras disfrutamos de un buen café. Esto lo hacemos los segundos viernes de cada mes a las 3 de la tarde. El otro espacio es el grupo de apoyo emocional entre amigos, espacio presencial igual que el anterior, y es en la Biblioteca de Empresas Públicas de Medellín, que queda ahí junto al Parque de las Luces, al frente de la Alpujarra, y que se hace los primeros y terceros sábados del mes a las 2 de la tarde. Y también tenemos la invitación al programa Radial Vive. Este se emite todos los sábados a las 11 de la mañana a través de la AM de Radio Bolivariana. Están bienvenidos todos, cordialmente invitados, y los esperamos. Entonces, pues quiero saber si hasta el momento tenemos alguna pregunta o alguna inquietud que la doctora Mira Victoria nos pueda resolver. Quedo atento. Si alguien quiere, levanta la manito que está aquí arriba en la parte superior de sus pantallas. Listo, Reina. Adelante, ¿cuál es la pregunta? Bueno, tengan buenas tardes. Estos temas son importantes conocerlos porque yo también estuve en un proceso de rehabilitación por la ansiedad, ya que los miedos fuertes y a veces le toman el control a uno y reacciona no adecuadamente. Pero como yo ya tenía procesos con anterioridad, sabía más o menos cómo contrarrestar esta situación, ¿verdad? Yo soy de Honduras, pero lo que mi pregunta es cómo logro contrarrestar la ansiedad que a veces genera el entorno donde vives, porque tengo una mamá pues que ella pasa enferma, es una adulta mayor, y mi papá es un adulto mayor. Ya ellos pues tienen un comportamiento diferente a como uno quisiera, ¿no? Hijo, pero trata de quererles apoyar y quererles ayudar. Y también ayudarme de alguna manera porque yo necesito también mis ingresos, ¿verdad? Entonces a veces eso me ocasiona un conflicto, ¿verdad? Y a veces me hace estar ansiosa. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo logro una herramienta adecuada para controlar eso tanto dentro de mí como de mi entorno? Bueno, ¿me recuerdas tu nombre? Reina. Hola. Reina. Reina. Listo, Reina. Hay cosas que, como tú misma dices, no podemos controlar de lo externo, ¿cierto? Estoy en un ambiente, estoy con mis padres, son importantes para mí. Con eso no podemos pelear. ¿Qué hacer ahí? Entonces es como volver a ti, ¿sí? ¿Qué me ayuda a mí para estar bien frente a esa situación? Hay técnicas de respiración, está la meditación, hay hábitos que están en el favorecimiento de la ansiedad, ¿sí? Como por ejemplo hacer ejercicio, comer buenos alimentos, dormir bien, entre otros, ¿sí? Cada persona, para cada persona los estilos de afrontamiento son diferentes porque tienen mucho que ver con el conocimiento de ti misma, con lo que te gusta y con lo que te saca de esos estados de malestar. La relación con tus hijos, una salida con un familiar, hablar con alguien cercano sobre lo que te pasa, todo eso ayuda. Cuando no se puede hacer nada, en el cambio de estímulos del ambiente, ¿sí? Reina, Muchísimas. ¿te queda claro? ¿Tienes alguna duda? Sí, me queda muy claro, sí. Lo único es que a veces, como le digo, a veces el ambiente lo consume a uno, ¿verdad? Y uno, pues, por lo Sí. general, yo lo que hago es salir a caminar, pero por lo general salgo sola. Ajá. ¿Y sientes Sí, que salir a caminar te ayuda? sí, me ayuda porque de repente cuando tengo relación de interactuar con lo que hago, que es vender un producto, yo le hablo a la persona, entonces el detonante se va.
y yo ya regreso, o a veces voy a la iglesia a orar y cuestiones así, y ya cuando yo regreso un poco más calmada. Ajá. Bueno, es porque ahí estás haciendo un ejercicio más consciente sobre lo que te distrae de la ansiedad. Entonces, ahí la solución es que sigas apuntándole a conocerte tanto y hacer esas actividades que te gusten tanto que puedas colocarlas en pro de esa ansiedad. Sí, muchas gracias, está muy buena la herramienta. Bueno, es con mucho gusto, es con amor. Agradecemos a Reina su participación y a la doctora por su respuesta. Aquí tenemos otra participante, nuestra querida Dolly Tres Palacios, nuestra compañera del teléfono y amiga. Hola Dolly, adelante. Puedes abrir tu micrófono. Hola Juan, bueno, primero qué rico tenerte presentando este espacio. Como siempre sabes, pues que nos encanta todo lo que haces, entonces qué rico pues tenerte por acá. Y a la doctora Laura, pues realmente más que una pregunta es una felicitación por abordar este tema desde su experiencia personal, porque pues yo diría que básicamente todas las personas hemos tenido ese sentimiento de ansiedad, ¿cierto? Y bueno, es importante reconocer que eso no es exclusivo de personas que puedan decir, no, es que yo estoy enferma, es que eso es anormal. Pienso que la forma como nos has presentado hasta el momento el tema, pues es como entender que eso es algo que se puede presentar, pero que al mismo tiempo es importante poner ese observador, activarlo para que tomemos medidas a tiempo. Entonces, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por regalarnos el espacio y sobre todo pues por inspirarnos. Muchas gracias. Tan linda, muchas gracias por lo que me dices. Valoro mucho esos aportes. Gracias. Gracias también a Dolly. Y aquí tenemos otra de nuestras amigas y compañeras del teléfono, Luz Estela. Adelante, Luz Estela, abre tu micrófono. Okay. Yo quisiera compartir cosas como, pues se me ocurren como muy elementales, pero que a mí por lo menos me han servido. Mira, es absolutamente cierto que uno lo que piensa y que lo atemoriza o le hace dar miedo o lo que sea, no se cumple todo. No se cumple. Entonces uno se llena de preocupación por esto, lo otro, y si tal vez, y si de pronto, y si. Entonces a uno pues se le puede llenar la cabeza e llegar a impedirle la acción. O sea, hay que pasar a la verificación hasta donde se puede de las situaciones estresantes o que le generen miedo. Por ejemplo, pues las circunstancias de las ciudades son distintas, pero si uno parte de una ciudad, que puede ser cualquiera en América Latina, donde uno le roben en la calle, le cojan o lo jalen o le arranquen, etcétera, uno se tiene que preparar para eso. Entonces yo no me puedo ir a la calle con flamante collar, con hermosísima pulsera, con unas aretas espectaculares, porque entonces yo voy a provocar que me pase eso. Entonces, si yo voy a estar, me van a robar la cartera, me van a robar el collar, me van a robar lo que sea, entonces yo voy a tener tanto miedo por la calle que los ladrones se van a dar cuenta. Ellos se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo poner estímulos para que me pasen las cosas. No puedo, porque entonces me pasan, ¿no es cierto? Pues muchas veces uno ha oído, si una persona necesita ir a pedir algo, o un mercado, o un favor, o lo que sea, váyase con un vestido que ni mucho, ni muy poquito. Pues, crear las condiciones para que eso suceda. Pues, ser uno consciente de que le puede pasar. Y por último, para terminar ya,
yo pienso en la verificación de los miedos. Porque mira, pues ahora María Victoria habló de la tarántula. Muy bien. Hay seres humanos que nos caen gordas las cucarachas. Pues, por asco, por lo que sea. Entonces, tiene uno que verificar qué es lo que tiene que lo está inquietando. Si yo, por ejemplo, estoy en la casa y empiezo a oír un ruido que hace referencia a que alguien está tratando de meter una llave, ¿no es cierto? Entonces, yo no me puedo quedar con eso porque no voy a pegar el ojo en toda la noche. Yo tengo que verificar eso. Y verificar no es abrir la puerta. Verificar es, ¿quién es usted? ¿Qué necesita? Entonces la otra persona se da cuenta que uno está despierto. Entonces puede impedir la situación. Yo no puedo tener un miedo constante porque ya lo explicaban ahora. El miedo produce reacciones fisiológicas y comprobar los miedos es muy importante. Y un ejemplito pequeño que no sé pues si pueda servir. Se murió mi cuñado y entonces me pidieron el favor de que yo tuviera los restos aquí en la casa. Yo dije que listo, que yo con mucho gusto los guardaba. Y empecé por la noche a sentir unos ruidos, ríanse ustedes, qué cosa tan espantosa. Entonces yo no soy de las que me quedo en la cama. No. Yo me levanté y era que la ventana estaba abierta y el aire al entrar le daba la cortina de plástico y producía ese ruido. Entonces eso, verificación del motivo del miedo, se me hace fundamental, porque si no se queda uno toda la vida todo acongojado. Y ya terminé. Muchas gracias por lo que nos cuenta. Juan Luis, ¿vas a decir algo? No, sí, que muchas gracias, Luz Estela, y que le damos la entrada a Vero Palma, y esta sería la última intervención en este pare para que después, ahora, al final de la conferencia, sigamos los demás. Adelante, Vero, puedes abrir tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta para la doctora es que, ¿cuál sería una de las herramientas o qué herramientas yo podría utilizar creo que uno de mis problemas es que yo no puedo como decir cómo me siento o darle a entender a las personas cómo me siento, entonces soy como, me quedo callada y me quedo con cosas y siento que eso me trae problemas más adelante y no sé qué herramienta puedo poner en práctica para poder cambiar eso de mí, poder como manifestarle a las personas de mi alrededor cómo me siento respecto a lo que sea, ya sea que hagan algo o cómo me siento en ese momento. Ahí es muy importante como revisar qué es lo que temo, ¿sí? ¿Por qué no hablo? ¿A qué le temo? Porque en vez de hablar me bloqueo, ¿sí? Porque detrás de esa conducta que no resulta muy adaptativa, pues está como un temor, ¿sí? Un temor al rechazo, un temor a que no vas a ser escuchada, un temor que puede estar en ti de que no, tú misma dices que no es importante lo que vas a decir, que las personas no le van a dar la importancia. Entonces ahí es, primero que todo, mirar a qué le temo, ¿sí? ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no expreso? También es muy importante que mires en internet o busques ayuda, ¿sí? Con un psicólogo. Y hay una herramienta que es la rueda de las emociones. En internet aparece, ¿sí? Y ahí nos van a hablar de las emociones primarias, que son el miedo, la felicidad, la sorpresa, entre otras. Y también ahí nos van a mostrar unos derivados. Del miedo, por ejemplo, un derivado es la ansiedad. Del enojo, un derivado puede ser la ira. Y así sucesivamente, con esa rueda de emociones, puedes comprender mejor lo que te está pasando
y a partir de ahí, pues, ponerlo en acción. ¿Sí? Ok. ¿Te queda Gracias. claro? Sí, sí. ¿Algo más? Listo, con mucho gusto. Muchas gracias, Avero, a usted, doctora, también. Entonces, continuamos con la ansiedad, ¿me controla o controla ansiedad? Adelante, y ahorita, después de su disertación, pues entonces continuamos con preguntas e inquietudes. Muchas gracias a ustedes, a Reina, a Dolly, a Luz Estela y a Vero por su participación. Bueno, ¿cómo se manifiesta la ansiedad? Ya lo hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Se representa en forma de pensamientos, emociones y conductas, ¿sí? Hay que revisar qué pensamientos tengo que me están generando o manteniendo esa ansiedad. ¿Qué emociones me genera ese pensamiento o ese estímulo? ¿Qué emociones me genera? Si es miedo, si es frustración, si es impotencia. Y revisar también qué hago frente a esa emoción y a ese pensamiento incómodo. ¿Qué hago? Si lo estoy resolviendo de una manera adaptativa o no. Y a partir de acá comenzar a elaborarlo. Acá, por ejemplo, coloqué sobre el manejo de una crisis de ansiedad, ¿sí? Que es cuando la persona presenta una crisis sin motivo alguna, tenemos de pronto un familiar, un conocido en una crisis de ansiedad, empieza la persona a ponerse cada vez más ansiosa, a presentar sudoración, palpitaciones, me voy a enloquecer, me voy a morir. ¿Cómo puedo apoyar a esta persona? Entonces acá está, ¿qué hacer? Validar las emociones, no hacer juicios, favorecer la escucha y la conversación, impulsar a la acción, moverse o aquietarse, permitir el silencio también. Ejemplos de estas emociones, cómo validarlas, ¿cierto? Entiendo cómo te puedes estar sintiendo. ¿Estás bien? Está bien que reconozcas por lo que estás pasando en este momento. Si deseas conversar, aquí estoy para escucharte. Si deseas hacer algo, puedo acompañarte. Si quieres estar en silencio, es válido y aquí estoy. ¿Qué no hacer cuando estoy al lado de una persona con crisis de ansiedad? ¿Qué no hacer? Invalidar las emociones, ridiculizar, hacer juicios, no darle la importancia que requiere, centrarse más en el tema de la ansiedad y que a esa persona le genere más ansiedad, obligar a la persona a hablar o hacer algo que la persona no quiere ni puede, así lo quiera, no puede hacerlo, ¿sí? Un ejemplo de qué no hacer: no le prestas atención, le dices que con una sonrisa lo va a cambiar todo, que poniendo buena actitud lo va a cambiar todo, no le crees, le dices que está llamando la atención, que lo está inventando, que está exagerando. Le dices que hablar no sirve, que ya no tiene remedio, ¿sí? También puedes decirle que no vas a poder resolverlo. Si no hablas, no vas a resolver lo que pasa. Esto frente al manejo de una crisis de ansiedad. Muy importante tener empatía frente a la situación de la otra persona, no invalidarlo. Por el contrario, escucharlo y apoyarlo. ¿Cómo se interviene entonces la ansiedad? Este hace referencia a la ansiedad ya como tratamiento, ¿sí? Como ayuda psicológica, como proceso. Tener en cuenta que esto no se va a resolver de la noche a la mañana, ¿sí? Como dice, no hay soluciones mágicas. Es un proceso gradual que conlleva tiempo, espacio, compromiso. El tratamiento puede durar meses, incluso años, ya que son patrones que comienzan desde la infancia. No es fácil, pero no imposible. La ansiedad sí se interviene, pero no desde la eliminación de la ansiedad,
sino desde la mitigación de esos síntomas. Hay que afrontar lo que genera ansiedad. Como hablamos ahorita, tenemos muchas conductas evitativas para ocultar el malestar por un ratico, pero que a largo plazo, si no se enfrenta, pues va a ser peor. Entonces, uno aprende en la terapia a buscar alternativas para aprender a manejarlas, ¿sí? Hay creencias a corregir, porque la ansiedad viene relacionada con muchos pensamientos catastróficos de que va a suceder algo horrible, que no lo voy a poder controlar. Entonces hay que empezar a trabajar en la parte psicológica. Como decía ahorita una de las participantes, tenemos pensado, se me fue, se me fue la palabra. Bueno, se me fue. Hay rutinas que ayudan a gestionar la ansiedad. Como lo hablábamos ahorita, rutinas como meditar, hacer ejercicio, comer saludable, aprender algunas técnicas de relajación, entre otras, porque son muchas las que aparecen como estrategias de afrontamiento. Que cada persona cree la rutina más adecuada para ella. No podemos generalizar porque la ansiedad es subjetiva. Hay técnicas de intervención psicológicas de la terapia cognitiva que resultan muy funcionales para estas personas. Tenemos la desensibilización sistemática, reestructuración cognitiva, entre otras muchas que hay. Y las intervenciones psiquiátricas son muy importantes. Toda ansiedad no requiere medicación, pero cuando es necesario, pues hay que hacerlo, ¿cierto? La ansiedad me controla, controlo la ansiedad. Bueno, y ya para concluir, la ansiedad me controla cuando no puedo parar los pensamientos catastróficos, cuando me bloquea y me paraliza, cuando los síntomas físicos se manifiestan de manera tan intensa que llegan a desbordarme, a perder el control de mi propio cuerpo. La ansiedad me controla cuando experimento esa emoción de manera tan intensa que esa es mi única realidad. Ya no hay mediadores como el enojo, la tristeza. En ese momento es miedo, mi única realidad. Controlo la ansiedad cuando reconozco la emoción, identifico las reacciones en mi cuerpo, soy consciente de mis pensamientos y tomo acción para ponerla en funcionamiento adaptativo. En definitiva, la única manera de superar la ansiedad es enfrentándola. Y esta decisión es personal, es tu decisión. No se toma la decisión de tener o no ansiedad, es imposible, nadie quiere tener ansiedad. Pero lo que sí se puede hacer es decidir qué hago con ella, ¿sí? Hay personas que optan por seguir en su ansiedad por muchas razones, porque es un mecanismo de defensa, porque se le convierte en algo que puede hacerle más cómoda su vida, ¿cierto? Hay otras personas que trabajan en ello. La decisión es tuya. Acá les dejo mi contacto, mis redes sociales. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted, doctora María Victoria. Vamos a mirar, en este momento abrimos un espacio de media hora, exactamente media hora, para otras preguntas, para que ustedes, las personas quienes están aquí escuchándonos, participando, asistiendo a este maravilloso espacio que abre el teléfono La Esperanza cada mes para todos nosotros, para que ustedes puedan tener la posibilidad de pronto de decir, bueno, yo tengo tal duda, para que despejen dudas, para que hagan
alguna pregunta, un comentario, cuenten una anécdota, una problemática que tienen en el momento. Miren si eso que es por lo que están pasando es una ansiedad o es un temor, como dice ella, o es que es un estrés, o puede ser que sea una depresión. Como a veces no tenemos un conocimiento claro de todas estas patologías, pues aquí está la doctora y entonces podemos decir, bueno, esto que me está sucediendo es qué o qué, y yo pienso que todo es admisible aquí en este momento. Entonces, así que adelante. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla? Luz Nelly. Ah, Luz Nelly, fue que no vi la manito. Adelante. No, Juan, es que tuve que hacer algo y no veo forma de poner la manito en este momento. Pero bueno, intervengo directamente. Saludo cordial para ti, doctora Laura. El detalle es con una persona cercana que está empezando a sentir de un momento a otro como que unas escenas de pánico, como que no es capaz, como que se pierde, como que se llena de temor y de miedo, como si no supiera resolver las cosas. Eso le da disque de un momento a otro y está teniendo mucho miedo como a la soledad. Él dice que de pronto puede ser algo de soledad. ¿Cómo afrontaríamos eso con esa persona cercana? Listo, en ese caso, pues como ya lo mencionamos anteriormente, ante síntomas de ansiedad y ese tipo de manifestaciones, si es necesario buscar ayuda, pues a veces no podemos solo, ¿cierto? En ese caso, recomendarle, mira, busca un psicólogo, él puede escucharte, mirar qué es lo que pasa, qué es lo que puede estar detonando, ¿sí? Porque esa es una salida responsable. No podemos como aconsejar al otro sin saber qué es lo que le pasa. Entonces, ahí, básicamente, que recurra a ayuda profesional, porque la ansiedad o las respuestas ansiosas no se puede generalizar. Hay que mirar en el caso a caso la experiencia de la persona, cómo se puede tratar. Perfecto, muchas gracias. Con mucho Gracias a ti, gusto. Luz. Gracias a ti, Luz Bueno, Nelly. quiero recordarles algo importante y es que yo no me llamo Laura, me llamo María Victoria Zuluaga. ¿Y quién le dijo Laura? Sí, dos invitadas. Ah, qué belleza. Sí. Yo escuché que Laura. Ay, Yo escuché tranquila, que puede Laura, pero pasar. bueno. No, y además Tranquila. tiene el Ya nombre no ahí tengo en la claro. parte en donde se ve la imagen de ella, está su nombre. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿quién más? Mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Una sugerencia? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? Aquí los escuchamos. Aprovechen este espacio tan importante de verdad. Zoraida, adelante. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Sí. Aclaro, no soy de Honduras, yo no sé por qué siempre salgo de Honduras, soy de Bogotá. Ah, bueno, Y hablando gracias. precisamente de Bogotá, recuerdo un episodio que ocurrió aquí en Bogotá hace unos años, en las marchas. Y a través de los medios de comunicación, muchos creímos que se nos iban a entrar a las casas. Yo particularmente caí completamente, es decir, esa noche me dormí con ropa, me dormí con todo como para salir en huida, pero no fui la única. Todos los vecinos armados con palos, con las ollas, porque se iban a enterrar las casas. ¿Sí? Al día siguiente, obviamente, nos despertamos dándonos cuenta que se habían burlado de nosotros, pero todos muchos lo creímos, muchos. Y pensamos que efectivamente se iban a entrar a la casa. Incluso, pues uno con algún conocimiento de la parte emocional, de regular, pero a mí se me olvidó todo. Es decir, absolutamente todo, creímos y pues fue algo social, ¿no? Muchos creímos lo mismo. Se infundió un miedo, ¿sí? Se generó miedo y fue tremendo. Entonces eso me recuerda como ese nivel de ansiedad, no sé si fue ansiedad, miedo, de todo, estrés, que se vivió por una amenaza que se infundió pues
por esta situación de orden público hace unos años en Bogotá. Era esa el comentario que quería compartirles. Muy buen Sí, claro comentario. que sí. Sí, es una situación realmente que nos amenaza, ¿sí? No es imaginada. Se habló sobre el tema, es una relación, una reacción normal, porque sí, es un tema vital. Entonces, también quiero decirles que el estrés o una situación así, de un estímulo imprevisto, puede detonar una ansiedad, y una ansiedad como trastorno, por situaciones parecidas. Qué buena anécdota. Y ese ejemplo sirve Sí. para poder ilustrar este tema, porque como dice la doctora, pues entonces unas personas pueden quedar con ansiedad en el sentido de que ya todas las noches van a pensar que Ajá, va a pasar lo mismo y se van a ajá. preparar para la huida. Exactamente. Inclusive, una persona puede que en sus factores no esté tendencia hereditaria de predisposición a la ansiedad, ¿sí? Que su ambiente sea favorecedor, pero una situación como esta genera tanto estrés a la persona que la persona, la única salida es la ansiedad, pues claro, es un Ah, asunto de vida o muerte en ese momento. de supervivencia además, pues Ujú, porque sí, lógicamente hay que estar preparado. Entonces, y claro, con las condiciones de orden social que tenemos en algunos momentos en nuestra patria, pues entonces, claro, lo creemos, pensamos que va a ser ajá, así. Ujú. Tal cual. Además, porque uno puede tener, yo sabía algo de yoga, pero uno se le olvida todo, es decir, a uno se le olvida todo el control como emocional. Y yo después ahorita digo, ¿cómo caí? Pero sí, y fuimos varios. Y eso ya Sí, quedó una anécdota, ujú, pero el miedo fue impresionante. sí. Entonces, ujú. sí, Muy al lugar. Muchas gracias, eh, Gracias. Zoraida. gracias. No hay quien más. ¿Qué otra persona quiere No, participar? ¿Quién soy yo? no, Luz Estela. Ah, Luz Estela. Dale. Lo que pasa es que hago referencias al contexto externo del país o de la ciudad o el departamento o específicamente del lugar donde uno habita. Porque es que miren, claro que a los periodistas les encanta es destacar la noticia y parece que los periodistas de aquí lo que les interesa es destacar las cosas malas que están pasando. Si usted prende el radio a las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana mataron a uno, desmembraron al otro, el choque, el muchacho de la moto. Bueno, lo que ustedes quieran de maluco. Es como si a los periodistas, este es un ejemplo nada más, es como si a los periodistas les pagaran por decir cosas que al uno recibirlas como el contexto en el cual se va a dar el día de uno, si no le da ansiedad, es que es de hierro, porque eso lo afecta a uno. Una persona me comentó que el médico le había prohibido oír noticias. Pues a mí me parece pues como muy complicado no oír noticias, pero es que estamos repletos de situaciones que lo llenan a uno de ansiedad, que no se puede pagar la deuda externa, que esto pasó en el Congreso, que la Cámara, que el Senado, que no va a pasar esto, que faltan 2 días, que faltan 72 horas para cerrar esto, y entonces a uno se le junta el cielo con la tierra. Muy complicado. Entonces, cuando el contexto externo es tan amenazador y tan complicado y tan difícil de vivir, la ansiedad crece por generación espontánea, será. Y parece pues que los periodistas pues no gozan sino contando las cosas malas. En esta ciudad puede haber cosas muy malas y en este país también, pero también hay cosas buenas porque esa es la vida. La vida es el péndulo Eso. de las cosas buenas y de las malas. Ya. Ujú. Bueno, gracias por tu comentario. Ahí lo que quiero decir es que independientemente de los juicios, ¿cierto?
La invitación es a asumir de manera responsable esa ansiedad, ese temor. Si soy demasiado ansioso, ¿para qué voy a ver contenidos que solo hablan de muertes, de tragedias, de accidentes? ¿Sí? Más bien, a través de mi responsabilidad, pues voy y busco otro tipo de programas, porque también hay programas constructivos, hay programas educativos y que me puede servir en función de mi bienestar. Así es. Bueno, ¿hay alguna otra persona? ¿Alguien más quiere hacer su participación? Juan, en el chat hay una pregunta de Marlon que dice que no puede abrir su micrófono. Ah, y será que La necesita... leo. Y tú lo La leo. podrías abrir, tú que eres el anfitrión. Sí, yo tengo el chat abierto. Mire, la pregunta dice lo siguiente. Me gustaría saber si en algún momento hay cura para la ansiedad. Tengo 43 años y aún padezco ansiedad social y no he podido dejar de comerme las uñas y me cuesta mucho relacionarme con las personas, incluso con familiares. ¿Hay cura para todo esto? Bueno, según todo lo que revisamos en la presentación, podemos ver que no hay una cura como tal, ¿sí? Lo que hay que hacer, lo que se puede hacer es mitigar los efectos de la ansiedad, ¿sí? Saber qué es, sí, ser consciente de lo que tengo, qué es, cómo me puede afectar, cómo se manifiesta y a través de ahí generar unas estrategias de afrontamiento ante esa situación. Esto en función de una mejor calidad de vida, de un mayor bienestar, porque sí se puede reducir, pero una cura como tal, no. Doctora, yo quiero hacer una pregunta. Jonathan tiene levantó la mano. Jonathan, adelante. Hola, muy buenas noches a todos, ¿sí me escuchan? Jonathan Sí. es otro amigo y Sí. compañero del teléfono de la Esperanza. Claro que sí. Bueno, mi invitación es como para la persona que acaba de decir que tenía ansiedad social. Bueno, quería invitarlo personalmente pues al grupo de apoyo emocional y a todas las personas pues que padecen, digamos que ansiedad, que pues en el grupo se brindan herramientas que pueden pues como ayudar a mitigar, como dice la doctora, la ansiedad o a convivir de una manera un poco más sana con la ansiedad. Porque allí, pues al exponer nuestras experiencias, ¿cierto? Muchas veces interpretamos las cosas de una manera no funcional y no adaptativa y muchas veces distorsionada. Pero me ha pasado que cuando expongo una situación que para mí es muy problemática delante del grupo, otra persona me puede ayudar a comprenderla de una manera un poco más objetiva y realista, ¿cierto? Cuando de pronto no tenemos esas herramientas y de pronto otra persona las ha desarrollado. Entonces, eso es muy positivo para el manejo de la ansiedad y también la socialización, ¿cierto? La socialización en un espacio donde tú te sientas seguro, donde no te sientas juzgado, donde no te sientas, digamos que, observado de una manera negativa, que es por lo general lo que uno piensa cuando uno tiene como ansiedad social. ¿Y qué pasa en estos espacios donde uno se siente tan seguro? Pues bueno, se va dando cuenta de que uno sí tiene las capacidades, que es de pronto que estamos condicionados un poco por nuestras experiencias previas, pero que no nos determinan, ¿cierto? Uno no es la experiencia negativa, como decía ahorita la señora que hablaba sobre las noticias, es que hace más ruido un árbol al caer que 100 creciendo, ¿cierto? Entonces nos enfocamos solo en lo negativo, pero muchas veces no tenemos en nuestro entorno personas que nos digan lo positivo que somos, o sea, lo positivo, lo bueno que tenemos. Y en el espacio de apoyo emocional entre amigos, pues hay estas herramientas y más, ¿cierto, Juan Luis? Porque Juan Luis Sí, fue pues como uno de mis profesores dentro del espacio. exacto, sí. Ahora yo entiendo que Jonathan está por de coordinador de este espacio tan importante
yo se lo mencionaba al inicio. Y todo lo que dice Jonathan es cierto, pues, usted lo sabe, doctora María Victoria, lo que es importante de un grupo de apoyo emocional. Solo que hay que hacer una salvedad, Jonathan, y es que Marlon es de Honduras. Entonces no va a poder estar con nosotros, con ustedes en el grupo de apoyo, lástima, pero también él puede buscar de pronto allá en Honduras y a través del teléfono de la Esperanza de Honduras. Yo no sé, no estoy seguro, pero a lo mejor allá también tengan este grupo de apoyo de entre amigos y que le vendría muy bien. Sería un espacio importantísimo para Marlon. Gracias, Jonathan, por tu aporte, muy constructivo. Muchas Sí, para gracias. Marlon, pues, para una última cosita para Marlon, uno muchas veces se cierra a las experiencias o a compartir con el otro porque ha tenido experiencias, digamos que negativas, pero esto es precisamente lo que a uno lo lleva a sanarse, el adquirir, digamos que amigos o amistades positivas para uno, ¿cierto? Y no idealizar a nadie, porque cuando tú idealizas tus amistades y si te fallan o te decepcionan, vuelves y te llenas de muros. Pero sí es importante, bajo este enfoque de ansiedad social, saber elegir, por lo menos al principio, con qué personas relacionarnos. Bueno, chao, hasta luego. Gracias, Marlon. Nuevamente. Y ahora Rafael tiene la palabra. Rafa, adelante. Abre tu micrófono, está cerrado. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a la doctora María Victoria, excelente presentación, me encantó. Y durante la participación de algunas personas, los aportes que hicieron muy valiosos, estaba pensando en un cuento que conocí en alguna oportunidad y le acabo de preguntar a inteligencia artificial si ese cuento es un buen ejemplo para el tema de la ansiedad, y la inteligencia emocional me acaba de responder que sí, la inteligencia artificial, perdón, es el famoso cuento de García Márquez que se llama La idea que da vueltas. Si no lo conocen, lo buscan en internet, en Google. Es un cuento muy famoso, no tiene sino 2 páginas, lo leen en 5 minutos. Dice inteligencia artificial que la idea que da vueltas no solo es un ejemplo de lo que produce la ansiedad, sino que también ofrece una visión profunda de cómo la ansiedad afecta al pensamiento y la vida diaria de una persona. Entonces dejo ese aporte para que consulten posterior a la presentación tan valiosa que nos está haciendo la doctora María Victoria. Gracias. Ay, muchas gracias a usted, Rafael, Juan Luis, encantada de estar acá en este espacio. Gracias a todos. Yo también tenía una preguntita ahí a lo último, pues, y es que casi siempre yo he escuchado como que la ansiedad está como a la par como con la depresión. Siempre casi que digo que como si alguien tuviera depresión, como que si también tuviera ansiedad. ¿Es verdad o es que estoy equivocado? Bueno, la ansiedad puede detonar depresión, ¿sí? La ansiedad puede detonar depresión. Ah, ok. Hay trastorno mixto. Hay un trastorno mixto de ansiedad y depresión, pero en este caso como el factor más predisponente es el factor ansioso, porque recuerda que ahorita en la clasificación, en el DSM-5 nos dice que que todos los trastornos tienen un componente de ansiedad. Ah, ok. Perfecto. ¿Sí? Qué tan interesante. ¿Algo más? Gracias, doctora. Pero por mí no sé si alguien más. Y si no, pues entonces ya cerraríamos hoy, pues dándole las gracias a usted, doctora, de verdad que por compartir con nosotros pues sus experiencias, sus conocimientos, sus vivencias, sus anécdotas personales, que de verdad gracias por abrirse a nosotros. Nubia va a participar. Nubia, adelante. Gracias, buenas noches. Yo quería felicitar a la doctora María Victoria por esa presentación tan bonita, porque los muñequitos, las frases, como clara, concisa y concreta. Y fuera de eso, como quien dice, se ejemplarizaba muy bien. Entonces me parece muy buena ayuda como para la conferencia, para un tema que tampoco es fácil. Pero definitivamente, y el hecho de decir, no satanicemos la ansiedad, eso me pareció maravilloso.
Eso unido a que es una conducta adaptativa, pues también le habla a uno de la bondad de la ansiedad, pues, ¿cierto? O sea, tampoco es tan mala, es buena. O sea, Sí, sí, sí. sí No pienso es mi que enemiga. exactamente, como que ayuda, sí, ayuda. O sea, como pienso que el ser humano es tan rico, tan lleno de posibilidades, que las dificultades se vuelven las soluciones, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Ay, gracias, Nubia. Un abrazo para ti. Es con mucho amor. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues, entonces, bueno, también agradecerles a Reina, a Dolly, a Luz Estela, a Vero, a Luz Nelly, a Zoraida, a Marlon, a Jonathan, a Rafael y a Nubia, quienes aportaron pues y enriquecieron el tema con su participación. Gracias también por diligenciar la encuesta sobre este conversatorio que se les envía a cada uno de ustedes a sus correos o a los números de WhatsApp, donde ustedes inclusive han solicitado los temas para enriquecer este espacio. También les recordamos que en el teléfono de la Esperanza de Medellín los escuchamos y orientamos cuando lo necesiten, que solamente hay que marcar el 604-604-2784, porque cuando existe la esperanza, todos los problemas son relativos y estamos a su lado. Recuerden también el WhatsApp de Esperanza al Día, donde pueden enterarse de la programación general del teléfono de la Esperanza. Invitarlos también para el 17 de julio, donde trataremos un nuevo tema en este espacio tan especial del teléfono de la Esperanza. El equipo de los miércoles de la Esperanza agradecemos su asistencia a este espacio y les deseamos mucho bien y bienestar y paz para ustedes. Yo pues muy agradecido de la invitación que me hicieron para conducir este programa hoy, este espacio que me encanta. Gracias a todos ustedes, me encantó verlos, me encantó conocer la doctora María Victoria, yo ya la había visto pues en las redes. Saludos al doctor Juan Diego, que él sabe la estimación que le tengo. Muchas gracias por todo, muy agradecidos. Listo, gracias. chao. Muchas Chao. gracias. 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 Felicidades y mil gracias. Felicidades. Gracias. Muchas Felicidades. Gracias. Chao. Gracias, Chao. feliz noche. Lo Gracias mismo. lo mismo. Gracias. Chao. Feliz noche desde Honduras. Feliz noche, bendiciones. Muchas gracias. Feliz noche. Chao, Amén, Juan. amén. El doctor Chao. Juan de Dios, qué rico. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Estamos felices.